entrevista de Informe Capital recibimos con muchísimo gusto al coordinador del archivo de Alfredo Zitarrosa. Estamos hablando de Martín Monteiro. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Realmente el gusto es nuestro porque queríamos saber un poco más cuáles son las características de este archivo Zitarrosa a 30 años de su desaparición, que sabemos que dejó muchas cosas, que la familia ha intentado cuidar, proteger, preservar, pero bueno, ahora se puede decir que se dio un paso más en digitalizar todo este material. Contanos cómo fue, Martín, este proceso. Sí, bueno, el proceso en sí es larguísimo porque el archivo arranca en la vida de Alfredo. El archivo es un producto de Alfredo Zitarrosa. Él era un vocacional de documentar todo lo que le pasaba alrededor, grababa todo, no solamente sus ideas musicales, sino las conversaciones con amigos, los ensayos con los músicos, etc. Entonces todo este archivo quedó hace 30 años y la familia tuvo que hacerse cargo de esa responsabilidad. Y a partir de ahí, bueno, entendimos que esa responsabilidad para ellas, para las hijas y para Nancy, su viuda, era una carga muy pesada. Por un lado, el archivo de alguien muy querido, como cualquier ser querido que se va, y tenemos ahí las cosas de alguien muy querido, pero al mismo tiempo un archivo que es un patrimonio cultural nuestro. Entonces, eso es muy pesado de asumir, ¿no? Es decir, desde lo afectivo. Entonces, hace 20 años empezamos a trabajar con el archivo, buscando la forma de preservarlo, y una forma importante de conservarlo es digitalizando todo lo que es sonido, por ejemplo, ¿no? Una parte importante del archivo, que es muy diverso, es sonido. Grabaciones de cintas magnéticas de aquellas antiguas, muchos cassettes también. Pero también están las cartas que él enviaba y recibía, todas ordenadas, la prensa que tenía que ver con entrevistas que le hacían, o con espectáculos, o con notas que hacían sobre su vida, y allí están en carpetas, todas ordenadas, guardadas. O sea, era una especie de archivista vocacional, ¿no? Y bueno, tuvimos que asumir eso, y como te digo, hace 20 años empezamos con una primera etapa, con apoyo de la Intendencia de Montevideo y del Fondo Capital, el Fondo Nacional de Música también. Pero después tuvimos más de una década con muchísimo material que todavía faltaba por digitalizar, por procesar. Y bueno, y ahí es que surge esta última etapa de la que estamos un poco hablando ahora, que es un proyecto que surge en conjunto entre la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República. El Ministerio de Educación y Cultura financió el trabajo que realizó la Universidad de la República a través del Archivo General de la Universidad. Y esto es lo que se presentó, este trabajo que duró 2 años, y esto es lo que se presentó recientemente, justamente mostrando un poco qué era todo lo que había dentro de ese archivo, pero puntualmente el archivo audiovisual, es decir, el sonido y las imágenes. Ahora nos vas a contar, digo, cómo es que la gente de la ciudadanía puede llegar a acceder, si ya está disponible, o cómo va a ser ese mecanismo. Pero cuando tú decís también, y está bueno aclararlo a quienes nos están viendo, que tú sos parte de la familia porque estás casado además con una de las hijas de Alfredo Zitarrosa. ¿Qué es lo que en este proceso también familiar y afectivo ustedes fueron encontrando entre las cartas, entre las cosas que dejó Alfredo, y que después más adelante vamos a poder como ciudadanos ver? Claro, bueno, hay muchísimas cosas. Este archivo justamente tiene algo que más o menos lo decía hace un rato, que vive como en dos mundos, ¿no? Por un lado el mundo íntimo, el privado, y por otro lado ese mundo popular, público. Están esas dos cosas, ¿no? Entonces, para la familia es muy difícil desde lo afectivo, precisamente porque hay que separar y discernir. A veces no es tan fácil ver todos esos materiales, qué se puede volcar públicamente, o qué cosas se sienten cómodas ellas mostrando de Alfredo, o de ellas mismas. Incluso ellas están ahí, claro. Es parte de la vida. Es decir, en ese archivo no solo está Alfredo y su familia, también está parte de nuestra cultura, ¿no? Y entonces, para poder mostrarlo al público, es decir, nuestra vocación como archivo es, así como preservar para difundir. Es decir, no, entendemos que no tiene ningún sentido conservar por guardar. Claro. Es decir, encender una luz en la habitación de al lado y mantenerla cerrada es como inútil, ¿no? Es decir, memoria escondida es otra forma de olvido. Es decir, no tiene ningún sentido. Pero
tenemos que saber separar esa línea que hay entre lo íntimo y lo público, ¿no? Claro, pero entre lo Para íntimo, poder por volcarlo. ejemplo, o esas cartas, ¿hubo alguna que les llamó la atención a ustedes? Sí, hay muchas cosas. Eh, Hay muchas por cosas que son... ejemplo. Hay muchas cartas habladas, por ejemplo, de la época del exilio, Bueno, claro. que era muy usual. Hay historia política nacional en esas Y cartas. muchísima, Está cantado eso, ¿no? muchísima, ¿Y ¿no? qué seleccionarías? Digo, pensando ustedes Por ejemplo, también, ¿no? cartas con amigos, donde habla de la situación, donde los amigos hablan de la situación del país, donde él habla de cómo extraña a su país, de cómo no puede componer, de cómo siente que le falta la gente y el paisaje que lo rodeaba cuando él componía aquí. El cambio de Madrid a México se nota Muchísimo. en cuanto Al ánimo. a estar mejor, claro. Sí, Madrid tal vez fue el peor lugar del exilio, ¿no? Por lo que uno ve, escucha y siente, ¿no? Es decir, ¿Y por qué? Y como que fue un lugar muy cerrado para su arte y la integración le costó muchísimo. No logró integrarse, en parte por resistencia también, la comunidad uruguaya que estaba ahí, desde el punto de vista político. Era distinto que la que estaba en México después, ¿no? Los representantes, digamos, a nivel de la diplomacia uruguaya en España representaban a lo que era la dictadura en ese momento. Claro, estaba Franco todavía Y en Franco poder, recién había saliendo. muerto, Claro. pero España era una España muy convulsionada y entonces él no tuvo un espacio, no se logró integrar a España y España fue breve pero muy, muy solitaria para él, ¿no? Claro, México ya fue un país de acogida diplomáticamente con otra postura distinta. Totalmente diferente, además la cultura le resultó mucho más cercana, además de que había muchos uruguayos y argentinos exiliados. Bueno, sí, se fue. Lamentablemente, Teatros, pero eso... actores, actrices. El Galpón, por entero, ejemplo, ¿no? claro. Ahora que comentas el teatro. Sí. Entonces se encontró con una situación mucho más amigable, ¿no? En México. Y eso se nota en la literatura propia, digamos, en las cartas. Bueno, sin duda, sí, hasta en sus canciones de ese momento. Si bien él componía poco, pero el ánimo cambió completamente. Cuando decías que era un hombre que grababa todo lo que pasaba a su alrededor con los músicos, con la gente, no puedo dejar de pensar lo que hubiera sido de alguien así en estos tiempos de dispositivos Sí, no sé. manuales que nos permiten ser periodistas aunque no tengamos título, a quien no lo tiene, cuando queremos, ¿no? O registrar o ser archivistas o como se diga, cuando queramos, ¿no? Documentar todo, sí. No sé qué hubiera hecho, pero sí a él le encantaba documentar todo. Con aquellas dificultades Escrito, de ese grabado, tiempo. todo. Claro. Sí, por eso. O sea, era mucho más difícil que ahora y sin embargo él, o sea, no era portátil, ¿no? Uno ahora tiene un móvil en el bolsillo. Los grabadores que él usaba en ese momento eran estos grabadores de carrete abierto, cintas de 20 o 30 centímetros de diámetro, que los aparatos tenían como 60 centímetros de ancho, o sea, bueno, eso era en su casa únicamente, ¿no? Y en cuanto a las posturas políticas, ¿qué opinaba, por ejemplo, del proceso que se estaba viviendo acá en Uruguay? ¿Cómo vivió bueno, lo que pasó, el plebiscito del 80? ¿Cómo lo vivió? Y bueno, ¿Hay material de eso Sí, también? muchísimo. Hay muchísimas cartas, como te digo, no solamente escritas, sino habladas, en cassettes muchos de ellos, que recibía de sus amigos que estaban aquí y que él enviaba del exilio hacia Uruguay, donde se nota perfectamente el conocimiento que tenía día a día de lo que pasaba aquí, ¿no? Del plebiscito del 80, por ejemplo, de cómo iba la situación, casi que minuto a minuto, increíble en ese momento, pero él estaba pendiente de lo que pasaba porque era como una obsesión que tenía de contar los días que llevaba de exilio porque no veía el día que él estaba volviendo, ¿no? Es decir, su única luz de esperanza era volver un día. Entonces él estaba pendiente de todo lo que pasaba aquí, no solamente por la gente que él tenía aquí, que quería mucho, sino porque él estaba pendiente a ver cuándo era ese día que iba a llegar y sabía que iba a llegar, que él volvía. ¿Y qué hay, si es que el archivo lo refleja, del Alfredo post-retorno? Que siempre se dice, esto evidentemente vos lo tenés mucho más claro que nosotros, que en realidad, por un lado, sentía la enorme alegría de estar con su gente en su tierra, pero por el otro no encontraba fácilmente los lugares, por ejemplo, para mostrar su arte. ¿Eso se nota también? Eso totalmente, es decir, tal vez uno de los días más luminosos de su vida fue ese 31 de marzo de 1984 cuando regresó, ¿no? Finalmente. Que lo recibió una multitud en el aeropuerto, luego una caravana en la Rambla, tremendo. Y después de eso viene como una lenta decepción, ¿no? O una lenta pérdida de la esperanza, en cierto modo, o de que la esperanza se hace mucho más lejana. Cuando estaba en el exilio, la esperanza podía ser el día de mañana, la semana próxima, y finalmente se concretó. Claro. Cuando empiezan a pasar los días y retorna la democracia y todo parece volver a brillar como antes, se encuentra con que en realidad él no volvió al país
al Uruguay de 1970, anterior a 1976, que fue cuando él se fue, o anterior al golpe de Estado, antes del 73. Se encuentra con un país completamente diezmado por la dictadura, completamente diferente, que no es aquel país. Entonces se empieza como a desilusionar un poquito eso y a encontrarse una realidad muy triste, y siempre con la esperanza de que en algún momento va a cambiar, pero encontrando que eso no está tan próximo como podía ser ese regreso del exilio, ¿no? Es decir, que esa luz de esperanza se volvió mucho más lejana, ¿no? Y entonces empezó a encontrar gente en la calle, gente sin trabajo, él mismo con mucho menos trabajo que antes, eso que decías, ¿no? De no encontrar de repente escenarios apropiados a lo que era su dimensión al menos, ¿no? O que no lo contrataban, y encontrar que la vida era mucho más difícil de lo que en un principio él imaginaba o pensaba, ¿no? ¿Era una marca o no sé si una revancha política de algunas personas eso de que no lo contrataran No como creo. evidentemente lo ameritaba alguien tan popular como él? Pero no creo, no tengo evidencia para decirlo, pero tampoco creo que fuera así. Simplemente creo que era la situación del país, que tal vez él merecía escenarios más grandes como en los que participó al regreso, ¿no? En el Francini, en el Estadio Centenario. Pero luego, claro, difícil de sostener con una realidad económica, con la dictadura muy cercana. El país estaba muy pobre en todo sentido, culturalmente, económicamente, y bueno, era difícil sostener a un artista de su talla, digamos, y bueno, y de repente tenía que ir a tocar a una salita pequeña o incluso a un boliche, ¿no? Cosa que, bueno, no era para un artista de su magnitud. Claro, tema que vivieron además otros exiliados, ¿no? Al volver a esta tierra, que ya era diferente, como tú decías, a la que dejaron. ¿Él lo vivía más sobre su... ¿Se sentía incomprendido? No sé si incomprendido, creo que más bien él sentía que no daba la talla como actor social, él siempre sentía que no estaba dando, no estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Él más bien sentía esa angustia desde él mismo, él nunca reprochaba a nadie en ese sentido, por lo menos lo que uno puede escuchar, ¿no? De este archivo de las grabaciones, de las conversaciones, no es al revés. Él siente que daba menos de lo que debería dar, él sentía ese compromiso inmenso y que tenía que volcar mucho más de lo que podía, ¿no? Es un poco como en Guitarra Negra, ¿no? Si han tocado falta. Bueno, él sentía como esa angustia todo el tiempo por la dificultad social y como que él quería hacer mucho más de lo que él podía realmente. Claro, ¿y cómo era el vínculo con otros artistas? ¿Cómo se devela en esos audios, en esas cartas? De mucho afecto, muchísimo, sí. ¿Con algunos en especial? ¿Qué surge? Muchísimos. Por ejemplo, con Washington Benavides, con Juan Peirú, con Eduardo Larbanois, o sea, idas y vueltas de muchísimo respeto, ¿no? De ponerlos en el primer lugar antes que él, incluso, ¿no? De decir que estos artistas, hablaba de artistas jóvenes en aquel momento, como Rubén Olivera, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, esos son los artistas de ahora, ¿no? Y como él querer de alguna forma apoyar ese canto popular, esos artistas, digamos, y siempre él colocándose como de alguna forma en un segundo plano, ¿no? Decir, siempre queriendo alentar a esos jóvenes artistas. Hablamos mucho de lo que sintió en el exilio, o sea, durante la dictadura, de lo que sintió en los años ya de retornado al país, pero ¿en dónde quedó el muchacho que fui? Tomando una frase que es parte de sus canciones, ¿no? Quiero decir el Citarrosa joven, el de los primeros años, el de la explosión en los 60. El candombe del olvido. Y bueno, eso es algo que él también se preguntó, creo, ¿no? Es decir, como te digo, él volvió del exilio a un país completamente diferente, donde él era diferente y creo que en buena parte no volvió a encontrar ese Citarrosa que fue, ¿no? ¿Y el archivo refleja de ese Citarrosa Sí, más joven por cosas? supuesto, sí, muchísimo. ¿Qué se nota ahí? Y bueno, no solamente una voz un poco distinta, sino también una forma de sentir el mundo un poquito distinta, ¿no? Si bien él se mantuvo siempre con esa profundidad de espíritu, digamos, muy reflexivo ante todo, ¿no? Él, como dice, le interesaba todo lo que le pasaba alrededor, ¿no? Desde el niño hasta los pájaros que cantan, el color del cielo, como decía él, todo le interesaba. Eso lo mantuvo toda su vida, ¿no? Ese puede ser de los aspectos que uno puede decir, bueno, siempre estuvo presente ese Citarrosa profundo, ¿no? Ese Siempre. artista que era también locutor de radio en esos primeros años. Locutor. ¿No? Hay alguna foto en la que aparece presentando en Fonoplateas a grandes artistas de Río de la Exacto. Plata, mayores que él. Por más que Exacto. después con el tiempo él terminó igualando ese espacio, ¿no? Bueno, tal vez, pero sí, claro, como locutor. Y bueno, mucho de su oficio de locutor se refleja
luego como cantor, ¿no? Claro. La manera de expresarse, la manera de, bueno, de enfrentarse al micrófono incluso, ¿no? Es de su oficio, clarísimo, ¿no? ¿La familia cómo ha resuelto esa cuestión de publicar todo lo que esas cartas dicen, lo que ese material, ustedes de alguna manera lo ponen a disposición hoy del Teatro Solís de la universidad? Bueno, en realidad, digamos, hoy lo que está a disposición fue el trabajo de preservación. Ajá. Entonces, para ese trabajo de preservación, que en buena parte es limpieza, mantenimiento de los soportes y digitalización, se puso todo a disposición, pero para el público ahí es donde empieza una etapa bastante larga ahora, que implica reconocer, catalogar todos los contenidos que hay. Cosa que hasta ahora no podíamos hacer en buena parte, porque, digamos, si bien hace 20 años habíamos trabajado una buena parte del archivo y tenemos conocimiento del contenido del archivo en esa parte, te estoy hablando de unas 120 cintas, recién ahora tenemos el 100%, estamos hablando de más de 1000 horas de grabaciones de audio, para tener una idea de esa partecita, ¿no? Que es el audio. Qué trabajo, ¿no? Más de 1000 horas. Entonces, ese trabajo recién empieza porque te imaginas que hasta ahora no lo podíamos hacer, es decir, la fragilidad de los soportes, una cinta magnética, un cassette, no permitía que pudiéramos escucharlo para catalogar, conocer qué había en cada cassette, en cada cinta. Pero recién ahora que está digitalizado, a través del archivo digital, vamos a poder conocer exactamente qué hay en cada soporte, clasificar y recién ahí ver qué son esas cosas que están dentro de ese límite, digamos, de lo íntimo y que su familia va a preferir no mostrar de alguna manera, por lo menos por un tiempo, o que ellas de alguna manera se sienten involucradas y no se sienten cómodas mostrándolo, y qué cosas quedan al público. Y ahí a su vez se abre otra etapa más, que es, bueno, ¿dónde, de qué forma se permite acercar al público? Es decir, ¿cuál es la forma logística, ¿no? ¿Cuál es la logística para que el público se acerque? Porque a esa ese es la material? idea, que esté abierto, si un archivo Completamente. abierto. Esa es la idea. ¿Es una donación o cómo es la forma que ustedes No, encontraron? es un convenio en el cual el archivo está de alguna forma guardado en el CIDAE, en Teatro Solís, en el Centro de Investigación y Documentación de las Artes. Pero, digamos, la responsabilidad del archivo sigue siendo nuestra, ¿no? En el sentido de qué se hace con el archivo, qué partes se hacen públicas y cuáles no. Eso sigue siendo responsabilidad de la familia. Entonces, en el Teatro Solís está resguardado. Y no solamente en el Teatro Solís, quiero aclarar que también tenemos el apoyo de Cinemateca en ese sentido, ¿no? Ajá. Es decir, hoy día todo el archivo está en el Solís, pero las cintas magnéticas que se acaban de digitalizar necesitan un tipo de atmósfera especial, de temperatura y humedad, que solamente Cinemateca tiene en forma adecuada como para prestarnos, y nos presta, por muchos años nos prestó un espacio para conservar esas cintas magnéticas allí. Decías que la logística no está todavía resuelta, pero digo, Exacto. hay ideas, están avanzando hacia ese lugar que Esa sería es la ideal. idea. No, o sea, todavía no hemos hablado dónde podría hacerse, porque eso requiere un espacio físico y requiere personal Sí, claro. que pueda atender a las personas que quieran consultar, un investigador o público en general que quiera consultar ese material. Como lo hace, por ejemplo, el Centro de Fotografía. Sí. ¿No? El Centro de Fotografía tiene en su hall, en el horario que abren, tiene un hall con computadoras donde uno puede ir y consultar fotografías históricas de Montevideo. Eso está abierto al público. Bueno, sería algo similar a eso con el material, pero esa no sería la única forma de acercar el material. También tenemos ideas de generar otros contenidos o muestras interactivas, tipo museísticas, digamos, con el material del archivo. Así como documentales, como este que se presentó hace poquito de Melina Terribili, la película Ausencia de mí, sobre Citarrosa, que también utiliza muchos contenidos del archivo. Bueno, el archivo Citarrosa tiene que servir para contenidos, para generar contenidos de ese tipo también. De lo ya estudiado, por más que hay cosas que recién ahora van a poder escuchar fundamentalmente, o sea, de lo ya conocido y que es público, no te voy a preguntar por lo familiar. ¿Algo te sorprendió? Sí, la forma de trabajar con su creación musical, tal vez la parte más interesante, la que a mí me genera más interés. Por Cómo componía a través de silbidos, de pequeñas ideas musicales. Él no escribía música en el papel, entonces lo que hacía era grabar. Se le ocurrió una idea a cualquier hora del día y lo primero que hacía era ir y grabar, ¿no? Una cinta, y grababa un silbido o algo con la guitarra, o acompañaba un silbido, un tarareo con la guitarra, y así van pasando los días y uno encuentra diferentes grabaciones donde esa semilla creativa va evolucionando, ¿no? Y luego se encuentra con el ensayo con guitarristas
y cómo trabaja con los guitarristas. No hay partitura, los guitarristas en su mayoría tampoco leían partitura, entonces de vuelta el silbido, ¿no? Esa forma de comunicación muy peculiar, cómo les iba diciendo cuál era la melodía, más o menos cuál era la idea de lo que quería que hiciera cada guitarra, y así va creciendo el tema hasta que llega algo que uno conoce, ¿no? Y se sorprende. ¿Y cuál es alguna de las canciones que Casi compuso todas. así? Casi O sea, todas. están ¿Y hay casi registro todas de casi ahí. todas así de esa manera? Sí, de esa manera, prácticamente, por suerte. Entonces hay un trabajo hermoso para hacer de exploración musicológica, si se Claro. quiere. Sí, divino. ¿Alguna canción en especial? El violín de Becho, por ejemplo. Ni más ni menos. Sí, está incluido, por ejemplo, toda la grabación que le hizo al director de orquesta argentino, antes de ir a grabar a Buenos Aires, porque ese tema se grabó por primera vez en Buenos Aires, y le envía al director de orquesta todas las indicaciones, como media hora de grabación, dándole los detalles de cómo era la estructura del tema, las secciones que tenía, cómo era el tipo de improvisación que quería, aunque fuera una improvisación, pero para darle una idea al director y a los violinistas que iban a tocar. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Bueno, lo tendremos que escuchar. Y sí, y visitarlo cuando esté disponible, ¿no? Estamos ansiosos por conocer todo eso. Mucho para conocer. Gracias por ese trabajo. Por favor, es una obligación, aparte de un placer. Martín, muchísimas gracias. Y bueno, estaremos atentos a ver cuándo este archivo esté disponible para la gente. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación de vuelta. Hasta la próxima.